Buenas noches a todos. Como todos los lunes, vamos a ver lo que es la clase de cirugía en lo que concierne al abdomen agudo. Como podemos darnos cuenta, pues el dolor abdominal agudo es una situación clínica definida por la presencia de síntomas abdominales, fundamentalmente dolor, de menos de un mes de evolución. Dentro de este es imprescindible diferenciar el abdomen agudo, que es característico por tener una evolución generalmente de 48 a 72 horas, ser constante, intenso, acompañándose de afectación del estado general y de una palpación abdominal dolorosa. Se lo puede diferenciar del abdomen agudo crónico, que es pasado este tiempo, ¿sí? A la llegada del paciente a la emergencia, se debe proceder con la evaluación y estabilización inicial utilizando el triángulo de evaluación. El diagnóstico se basa en la historia y en la exploración física. Según se sospecha la clínica, puede ser necesaria algunas pruebas complementarias para confirmar un diagnóstico. El tratamiento depende de la patología subyacente, pudiendo ser el tratamiento médico o quirúrgico. El principal objetivo es realizar el diagnóstico de los procesos que requieren tratamiento urgente, sea quirúrgico o no. Los más frecuentes tenemos causas médicas, ¿no? Son gastroenteritis, gastritis, eh, luego vienen los cólicos, también está la apendicitis aguda, el dolor por apendicitis aguda, que también es frecuente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otra definición. Igual es un dolor abdominal de inicio súbito y que puede acompañarse de otros síntomas como son náuseas, vómito, cambio en el ritmo de las deposiciones eh, e incluso hasta síntomas urinarios, por ejemplo, en una apendicitis retroperitoneal que haga contacto con el uréter izquierdo, puede haber síntomas urinarios, incluso por translocación bacteriana puede haber una bacteriuria leve, ¿no? Acompañado de leucocitos. La asistencia apropiada a estos enfermos requiere de una decisión oportuna sobre la necesidad de llevar a cabo los procedimientos quirúrgicos en caso de que se trate de un abdomen agudo quirúrgico. Es importante valorar los antecedentes y los datos físicos y apoyarse en los datos de laboratorio e estudios de imagen si es necesario. Clasificaciones hay muchas de abdomen agudo. Tenemos una de las principales clasificaciones como abdomen agudo inflamatorio, abdomen agudo hemorrágico y abdomen agudo obstructivo. Dentro del inflamatorio, pues las principales causas que tenemos igual en nuestro medio, apendicitis, colestitis, diverculitis. En el caso de causas quirúrgicas, ¿no? En abdomen agudo hemorrágico, dentro de este lo han puesto al traumatismo abdominal, el embarazo ectópico, sería un abdomen agudo hemorrágico también, pero de origen ginecológico, obstétrico, perdón. Ruptura espontánea de hígado. Dentro del trauma abdominal tenemos el trauma de víscera hueca y el trauma de víscera sólida. En el abdomen agudo obstructivo, las principales causas son las adherencias, los vólvulos e incluso el cáncer. Todas estas causas hemos tenido en nuestro medio pacientes de este tipo, ¿sí? Hacer un recuento anatómico muy rápido, ¿no es cierto? Todas estas vísceras de la cavidad abdominal son las que influyen en el origen de una patología abdominal.
Las inserciones, la inervación sensorial también son importantes para la valoración del abdomen agudo. Las fibras aferentes que van a inervar al intestino y al peritoneo visceral acompañan a la irrigación que corresponden a las porciones del tracto gastrointestinal, como vamos a ver más adelante. Un poco de embriología, como decimos siempre, hace una rotación el intestino hasta ubicarse en su fase, en su estado ya adulto, ¿cierto? Pero sin embargo hay fallas en esas rotaciones que luego pueden darnos problemas. Eh, Pueden ser inflamatorios o obstructivos, ¿sí? Como por ejemplo la persistencia del conducto onfalomesentérico, que puede provocar alguna obstrucción intestinal. Entonces, de acuerdo a la localización del dolor, pues si tenemos en la epigastrio, tenemos que valorar estos posibles órganos, ¿sí? Pues acá tenemos la irrigación de estos órganos, como es el tronco celíaco, ¿sí? Y la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, ¿sí? Son las que irrigan la mayor parte de las estructuras intraabdominales. A ver, Farid, Rada, en cuanto al tronco celíaco, ¿qué ramas nomás se derivan de este tronco? Sí. El abdomen enteral está duro a la palpación y además hay dolor a la palpación profunda. Ya. Entonces, cuando hay un abdomen en tabla, es un abdomen rígido, ¿no es cierto? Una rigidez involuntaria, que por lo general es una perforación de víscera hueca, ¿sí? Eso tomen en cuenta siempre. Los ruidos van a estar disminuidos, va a haber mucho dolor a la palpación. Un dolor de inicio rápido, de dolor grave, constante, puede darnos una pancreatitis aguda. La trombosis mesentérica, un intestino estrangulado, un embarazo ectópico, dolor gradual, constante, una colestitis aguda, colangitis, hepatitis, apendicitis, salpingitis, diverticulitis. Dolor intermitente, cólico en aumento con intervalos sin dolor, obstrucción de intestino delgado, salpingitis, enfermedad inflamatoria del intestino. El diagnóstico diferencial del abdomen agudo por su localización. Entonces, por lo general tenemos en el cuadrante superior derecho todos los órganos que se encuentran a esta altura, igualmente que en el cuadrante inferior izquierdo. La región central o periumbilical, por ejemplo, la obstrucción intestinal, la apendicitis inicial, ¿no es cierto? Pancreatitis aguda, trombosis mesentérica, hernia inguinal estrangulada, aneurisma aórtico, proceso de disección, diverticulitis o casos de uremia. Igualmente el cuadrante inferior derecho, estamos todos estos los órganos afectados, igualmente que en el cuadrante inferior izquierdo. Tenemos una imagen donde nos revela las afecciones de los distintos órganos de la cavidad abdominal. El artículo de Meckel, por ejemplo, la región pélvica, pico en las mujeres, torsión de ovario, quiste ovárico, también a pedículo torcido, embarazo ectópico, una salpingitis, una EPI, nos puede dar eso, ¿sí? Tenemos un cuadrito, la relación entre el diagnóstico y el modo del inicio del dolor abdominal, que ya manifestamos también anteriormente, toda una lista de signos. Y este cuadro sí es importante, sí, las causas extraperitoneales del dolor abdominal, entonces son causas médicas por lo general,
Tenemos cardiopulmonares como neumonía, empiema, isquemia de miocardio, cardiopatía reumática activa. eh, Problemas en sangre como la leucemia, crisis de células falciformes, neurógenas, como tumores de la médula espinal, osteomielitis, raquis, tabes dorsal, herpes zóster, de localización abdominal sería epilepsia abdominal, órganos geniturinarios, puede causar dolor como una nefritis, una pielitis, abscesos perifrénicos, obstrucción ureteral, prostatitis, vesiculitis seminal, epididimitis. Problemas vasculares, disección o rotura en expansión de un aneurisma aórtico. A propósito de esto, he tenido un paciente hace unos 8 días con este diagnóstico, así que le hacen una laparotomía exploratoria. Por suerte se le realizó una tomografía y se hizo el diagnóstico. Periarteritis, causas metabólicas, por ejemplo, uremia, acidosis metabólica, porfiria, crisis addisoniana. Toxinas bacterianas como el tétanos, picaduras de insectos, venenos, fármacos, envenenamiento por plomo de la pared abdominal como un hematoma intramuscular. Pues tuvimos un caso hace unos 3 meses, un hematoma espontáneo intramuscular. Y también problemas psicógenos nos pueden dar dolor abdominal. También es importante los signos y síntomas acompañantes como la náusea y el vómito. Tenemos que se puede acompañar a la apendicitis aguda, a la colecistitis. Sí, el vómito puede ser de contenido gástrico, biliar o alimentario. Un mecanismo puede ser de tipo tóxico o inflamatorio. En caso de obstrucción, eh, el contenido puede ser de acuerdo si es que es una obstrucción alta o si es una obstrucción baja, ¿cierto? El vómito se presenta por la intensidad o por la enfermedad del tubo digestivo, dolor, vómito. El tratamiento puede ser quirúrgico si se acompaña del dolor abdominal, que es lo que estamos hablando. Si el dolor abdominal se acompaña de vómito. Ya, esto tomen en cuenta, este cuadrito también es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, si primero aparece el dolor y luego hay náuseas y luego hay vómito, sí, por lo general el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Pero si primero aparece otro síntoma, por ejemplo, fiebre, vómito, diarrea, y después aparece el dolor, pues el tratamiento puede ser médico, ¿sí? O el trastorno puede ser médico, como por ejemplo una gastroenteritis. En cuanto a las alteraciones del hábito intestinal, tenemos, ¿no es cierto?, el estreñimiento o la diarrea, ¿sí? En abdomen agudo inflamatorio puede haber estreñimiento por hilio paralítico. En apendicitis aguda puede haber diarrea por vecindad, ¿no es cierto?, por inflamación de las asas. Esto ya suele suceder en caso de una peritonitis localizada o generalizada. Puede dar origen a deposiciones diarreicas que aumentan el tránsito intestinal y provocan diarrea. O también puede haber estreñimiento alterado con diarrea. La distensión abdominal, sí, típica de las obstrucciones intestinales. La fiebre, si precede al dolor, debemos pensar en una gastroenteritis o una adenitis mesentérica o también alguna neumonía. Siempre hay que investigar otros problemas médicos, ¿sí? Ante la presencia de un dolor abdominal, como ya se manifestó anteriormente. Posterior, si hay fiebre posterior al dolor, entonces puede ser una apendicitis, colecitis, diverticulitis.
shock. Eso ya sería en casos graves, ¿no es cierto? Si es por trauma, por un hemoperitoneo o por una pancreatitis aguda grave, necrohemorrágica, un infarto mesentérico masivo, infarto de miocardio, en un paciente con una obstrucción intestinal, con edema, interasa, retención de líquidos, también puede haber shock, ¿no es cierto? Por deshidratación, a pesar que no tenga diarrea. Y de aparición tardía, pues en problemas ya, como por ejemplo en la apendicitis aguda, ¿no es cierto? Pues sería un shock séptico, ¿sí? Es una peritonitis secundaria ya de algunos días. Los síntomas ginecológicos siempre hay que investigar, como ya les dije, amenorrea con o sin metrorragia, sospechar en rotura de embarazo extrauterino, preguntar por leucorrea o realizar a su vez un examen de secreción vaginal para determinar una enfermedad inflamatoria pélvica. Dolor en la mitad del ciclo menstrual puede ser simplemente una ovulación dolorosa, que incluso puede acompañarse de hemoperitoneo leve. Síntomas urológicos, síndrome miccional, como el cólico ureteral, nos puede dar síntomas urológicos, como ya les dije anteriormente, también por apendicitis aguda, pero de localización retroperitoneal, que está investigada con el ureter derecho, sería. Anorexia se acompaña al dolor abdominal agudo, es típico, ¿no es cierto?, en la apendicitis aguda. Síntomas inespecíficos, puede haber ictericia, como en problemas de las vías biliares, ¿no es cierto?, obstrucción del colédoco, problemas pancreáticos como un tumor de la cabeza del páncreas, tumores de las vías biliares como un Klatskin. Otros síntomas como hematoquesia, hematemesis por lesión gastroduodenal o a su vez esofágica, ¿no es cierto? Como por ejemplo tenemos el síndrome de Mallory-Weiss. Hematuria. A ver, aquí damos un stop. A ver, Claudia, ¿qué es el síndrome de Mallory-Weiss? Conozco o no. A ver, ¿quién nos puede decir? Es una laceración del esófago distal causada por cuando una persona sufre vómitos frecuentes y repetitivos. Sí, 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 justamente es una laceración de la mucosa por un vómito incoercible, ¿sí? Un vómito que el paciente saque, vomita y por lo tanto hay un desgarro y puede provocar un sangrado, ¿sí? Entonces eso puede traducirse por un vómito con sangre, principalmente. Otros síntomas como hematuria, dolor intenso, eliminación de coágulos de sangre o desechos necróticos. Por las heces, ¿no es cierto? Debemos sospechar un isquemia intestinal. Las melenas, en algo, ¿no es cierto? Una úlcera sangrante, úlcera gástrica o duodenal sangrante. A la exploración física, el aspecto general del paciente, signos vitales, febrícula. Si hay febrículas, debemos pensar en esto. Todo esto es relativo, ¿no es cierto? Esto es al inicio, porque fiebre alta ya nos da cuando esto está complicado. Siempre hay que buscar otras causas de la fiebre también, como neumonía, infección de vías urinarias, colangitis, infecciones ginecológicas. Si el paciente está taquicárdico hipotenso, como ya dijimos, puede ser alguna complicación de esto de acá arriba también en caso ya de una peritonitis. La posición del paciente también es importante, ya hemos hablado con algunos sobre esto, ¿no es cierto? En caso de peritonitis ya generalizada, el paciente va a permanecer inmóvil por lo general.
adopta la posición que está ahí o una posición fetal. Lo importante es causar menor movimiento del cuerpo para evitar el dolor. Pero un dolor tipo cólico, en cambio cualquier, el paciente va a estar que se mueve, ¿sí? De un lado para otro, se sienta, se levanta, camina y el dolor no va a pasar, ¿sí? Pero tampoco se va a intensificar, entonces por eso se sigue moviendo. Entonces aquí tenemos ejemplos de lo que hemos dicho. En la inspección debemos evaluar cicatrices, masas, hernias, defectos de la pared abdominal, el aspecto de la pared abdominal, escafoides plano distendido. Ya mencionamos distendido en obstrucciones intestinales, un abdomen en tabla, ¿no es cierto? Plano puede ser en perforación de víscera hueca. Palpación, valorar la expresión facial del enfermo. Siempre, como ya le preguntamos qué lado le duele, siempre es importante valorar del lado que no duele, ¿sí? Y al último, al final, valoramos el lado que está doloroso para poder valorar la hipersensibilidad, dolores de rebote, ¿sí? Como por ejemplo el punto de McBurney en caso de apendicitis, el signo de Murphy en caso de colecistitis, un cuadrante inferior izquierdo o posiliaca izquierda en caso de diverticulitis sigmoide. Cuando hay dolor de rebote en todo el abdomen se llama el signo de Musi, ¿sí? El signo de Musi es un dolor de rebote y eso traduce a una peritonitis difusa. Estamos viendo la palpación profunda y aquí va a ser un dolor de rebote. Las áreas de mayor sensibilidad de algunas afecciones agudas en los diferentes sitios, ¿sí? La rigidez muscular, esto también es importante valorar si es voluntaria o involuntaria, si es circunscrita o generalizada. Involuntaria, por lo general, en peritonitis, dolor de rebote, signo de peritonitis también aguda. Masas abdominales, podemos ver en plastrones, ¿no es cierto? Un plastrón vesicular, un plastrón apendicular. En caso de una pancreatitis aguda, ya hay alguna complicación de algún quiste. Aneurismas abdominales, esto es típico, ¿sí? Si palpamos el abdomen vamos a palpar una masa pulsátil, ¿sí? Entonces, sí es frecuente también los aneurismas. Los disecantes son raros, pero los aneurismas abdominales son frecuentes. Entonces hay que aprender también a palpar eso. La auscultación, esto también es importante, ¿no es cierto? Para valorar la presencia o ausencia de ruidos hidroaéreos. Si no hay ruido aéreo, significa que hay un hilio. Puede ser funcional o obstructivo. Es importante valorar la presencia no de soplos, por ejemplo, en un aneurisma puede haber un soplo, se puede distinguir un soplo. Percusión sirve para valorar si es que se desencadena el dolor o no a la percusión. En caso de una peritonitis aguda generalizada va a haber mucho dolor en la percusión. Hay que valorar la inflamación o el timpanismo. Matidez también, ¿no es cierto? En presencia de líquido o sangre. Timpanismo cuando están distendidas las vísceras. Cuando la palpación en la área hepática, si está timpánico, nos puede sugerir una úlcera perforada. Si hay matidez en el abdomen por acumulación de líquido peritoneal, como ya dijimos. Ya, algo que también es importante, pero que no lo estamos realizando así de rutina, ¿sí? En todo abdomen agudo. ¿El tacto rectal está indicado o no en todos los pacientes? El tacto rectal es una prueba imprescindible para abdomen agudo.
Esta se la realizó me parece que es después de la radiografía. Perdón, no lo escuché muy bien. Hable más fuerte. ¿Me escucha ahí? Ya. Hacer una prueba así eficaz para abdomen agudo y esta nos da datos sobre las características por ejemplo, de las heces en melenas o diarrea. Ya. Sí. Entonces siempre deberíamos hacer el tacto rectal, ¿sí? Eh, Debido a que nos va a arrojar muchos datos clínicos. Por ejemplo, si hacemos eh, como dijo su compañera, si el dedo del guante sale con sangre o roja, rutilante, o puede salir con coágulos negros, ¿no es cierto? Podemos detectar la altura del sangrado, ¿sí? Si es sangre rutilante, puede ser del recto o del colon sigmoideo, ¿sí? En cambio, si ya salen sangre negra que está en contacto con el ácido gástrico, los líquidos biliares, entonces es un sangrado digestivo alto, ¿sí? Puede ser del esófago o del estómago. También se puede valorar el tono del esfínter rectal. Un examen bimanual en una mujer también nos ayuda a detectar problemas pélvicos, como una EPI, por ejemplo. Entonces, cuando no debería realizarse el tacto rectal es solo que el cirujano no tenga dedos o que el paciente no tenga ano. Ya, síndrome oclusivo, existencia de un fecaloma o de un tumor, síndrome hemorrágico, el fondo de sacroiliac ocupado. El tacto vaginal también ayuda a diagnosticar un abdomen agudo por embarazo ectópico o una peritonitis pelviana. Puede provocar dolor al movilizar el cuello uterino. Aquí están muchos signos abdominales, ¿no es cierto? Que hay muchos autores que han, han propuesto, ¿sí? Pero los más importantes tenemos el signo de Bloomberg, ¿sí? Los signos de Cullen. Tenemos más acá los signo de Kerr también, el signo de Murphy. Sí, los de Robson, Bloomberg y los signos de Musi también, que son los que faltan acá. Cuanto a las pruebas de laboratorio, tenemos que hay que hacer una biometría hemática, ¿no es cierto?, para valorar si hay o no hay leucocitosis con desviación o no a la izquierda. Electrolitos en caso de abdomen agudo obstructivo para ver si hay el grado de deshidratación. Igualmente ureacreatinina. Glicemia en todos los pacientes. Está recomendado amilasa lipasa cuando sospechemos de pancreatitis aguda. En caso que el paciente esté ictérico, debemos valorar ¿no es cierto?, en cuanto están las bilirrubinas. Si sospechamos de obstrucción biliar, fosfatasa alcalina, la gamma GT y problemas hepáticos, las transaminasas. Examen general de orina, si hay sospechas de infección de vías urinarias, sospecha de hematuria, proteinuria y para ver si si hay si la orina está concentrada. El electrocardiograma se debe realizar ante cualquier enfermo con dolor abdominal en hemiabdomen superior de manera rutinaria para descartar patología isquémica. Como vimos anteriormente, un dolor en epigastrio puede suceder cuando haya un infarto agudo de miocardio. En cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos la exploración radiológica, que es lo que se debería empezar a hacer, ¿no es cierto? Siempre solicitamos una radiografía simple de abdomen en dos posiciones, ¿sí?
de pie y en decúbito, ¿sí? Es para valorar el patrón gaseoso, para valorar a ver si es que hay algún tipo de obstrucción, los signos de escalera, signos de asa centinela, etc. Debe buscar los rayos X, la distribución de aire en el intestino delgado y en el grueso también. La presencia de aire en las vías biliares, ¿cierto? Debemos sospechar en una fístula biliodigestiva. O si la vesícula, su pared se ve aire, debemos sospechar una colicistitis enfisematosa. Sí, es típica de las personas con cálculos en la vesícula más diabetes. Cuando se requiere estudios de contraste, debe utilizar sustancias hidrosolubles, especialmente cuando se sospeche de alguna perforación, ¿sí? Esto ya les he dicho a algunos señores en el pase de visita, ¿sí? Siempre toda tomografía, hablando de contrastes, si es que toda tomografía es contrastada. Por lo general se hace con una papilla de bario, ¿sí? Pero si sospechamos que hay alguna perforación, debemos utilizar contrastes hidrosolubles, ¿sí? Que estos no irritan al peritoneo. En cambio, el bario se pega a la cavidad peritoneal y es difícil de lavar eso, ¿sí? Y provoca una irritación química y una peritonitis química un poco grave. La angiografía es útil en pacientes con sospecha de isquemia mesentérica y debe llevarse a cabo de forma temprana. Incluso el tratamiento también debería ser temprano. También se puede utilizar la angiografía en pacientes con hemorragia gastrointestinal. Se requerirá la pérdida mínima de 0.5 ml por minuto para detectar el sangrado. Endoscopía. Esófago gastroduodenoscopía es de gran beneficio para el diagnóstico y también para realizar algún procedimiento si hay un sangrado gastrointestinal, como por ejemplo la electrofulguración, colocación de ligas. En caso de un sangrado profuso, se puede colocar un balón intraesofágico para evitar el sangrado. Eso sería como una medida de emergencia. La sigmoidoscopía y la colonoscopía flexible son de gran valor en el diagnóstico de colitis isquémica, pseudomembranosa y obstrucción de intestino grueso o la presencia de alguna lesión tumoral. La ecografía es el método de elección en el diagnóstico de abdomen agudo de origen biliar, hepático y pélvico. Este examen permite estudiar los cálculos biliares, dilatación de las vías biliares, masas hepáticas, tumoraciones pélvicas, así como quistes. Es importante también para investigar las masas intraabdominales como abscesos. Esta técnica es relativamente sencilla, requiere mínimo tiempo y no causa radiaciones y su precisión es de alto grado. La única desventaja es que es operador dependiente. La tomografía es muy utilizada en trauma de abdomen, donde se demuestra con facilidad la rotura del hígado, vaso o páncreas, la presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal. Es muy útil para la confirmación de abscesos, tumores intrahepáticos y también para valorar si hay presencia o no de sangre. Traumas hepáticos, traumas esplénicos y también es muy útil la tomografía donde nos va trauma renal, ¿sí? Nos va a ayudar muchísimo. Hematomas retroperitoneales también se pueden detectar con tomografía. La tomografía nos da una imagen detallada del páncreas. Su principal papel estriba en la detección de complicaciones de la pancreatitis. Entonces, con una tomografía también nos puede determinar los quistes, pseudoquistes pancreáticos. La paracentesis todavía es utilizada en nuestro medio debido a que no hay el equipo de tomografía y en caso de emergencia puede realizarse una paracentesis para detectar la presencia de líquido o sangre en la cavidad.
La culdocentesis, ¿no es cierto? Es muy útil en pacientes del sexo femenino con sospecha de colección, cualquier tipo en el fondo de saco de Douglas. A ver, Cristina, ¿en qué consiste la culdocentesis? Ver si existe líquido en el espacio de Douglas. Ya. Es una punción, ¿no es cierto?, que se realiza a través de la vagina, ¿sí? Por la pared posterior. Entonces, eso se llama culdocentesis. Con una jeringuilla se aspira el espacio recto vaginal, se aspira y se puede obtener sangre o líquido, ¿no es cierto? O pus también. Y nos sirve para hacer el diagnóstico de la presencia de líquido en la cavidad pélvica. Lavado peritoneal diagnóstico se trata de una técnica muy fiable, de fácil ejecución y nula morbilidad. Entonces, el lavado peritoneal diagnóstico por lo general se hace una herida en el ombligo, ¿sí? Y se aspira directamente con una sonda. Si sale sangre de inmediato, pues es un hemoperitoneo. Puede salir líquido, puede salir pus, lo que salga. En caso que si lo utilizamos en trauma cerrado de abdomen, y si no sale sangre, debemos hacer el lavadito, ¿sí? El lavado consiste en administrar 1 litro de lactato de Ringer o solución salina, debe estar tibia, a 39 grados por lo general. Le administramos el litro y de ahí le movilizamos con cuidado al paciente a la izquierda, a la derecha y luego aspiramos con la sonda, ¿sí? Y se manda a estudio, a laboratorio. Entonces ahí se ve si hay sangre, si hay presencia de líquido. ¿Sí? Por ejemplo, si hay hematíes más de 10.000, más de 100.000 hematíes por ml, se trata de un trauma penetrante, ¿sí? Se considera positivo si hay más de 10.000 hematíes por ml. En caso de leucocitos y más se considera si es positivo si hay más de 100 leucocitos por ml. Si hay la presencia de amilasa, más de 175 unidades internacionales por decilitro. Negativo, si hay menos de 50.000, si leucocitos menos de 100 y amilasa menos de 75. Indicaciones, por ejemplo, si no tenemos ecografía, no tenemos tomografía, se puede hacer como medida de emergencia. También está indicado en pacientes añosos con sensorio alterado, examen abdominal equívoco, pacientes neurológicos o esquizofrénicos, pacientes con alto riesgo quirúrgico por problemas médicos asociados, pacientes en unidades de cuidados intensivos bajo relajación muscular y sedación con sospecha de
Ya, parece que hubo un problema con la pantalla, con el micrófono. Bueno, estamos hablando de las indicaciones de la paracentesis. Pues decíamos que está indicada en pacientes añosos con un examen abdominal poco valorable, pacientes neurológicos, esquizofrénicos, pacientes con alto riesgo quirúrgico por problemas asociados, pacientes en unidades de cuidados intensivos bajo relajación muscular con sospecha de sepsis, pacientes tratados con altas dosis de analgésicos, corticoides, neurolépticos, pacientes posoperados con dolor abdominal, hipotensión brusca. Entonces, esas son las principales indicaciones y también, por ejemplo, en nuestro medio que no tenemos ecografista a las 24 horas y tampoco tenemos tomografía, entonces podemos realizar un lavado peritoneal diagnóstico, pero con las respectivas precauciones, ¿cierto? Por ejemplo, si el paciente tiene muchas cicatrices, hay la alta posibilidad de que tenga adherencias y podamos perforar un asa, entonces ahí mejor no lo haríamos. Está contraindicado si ya tenemos el diagnóstico de abdomen agudo y también no se debería hacer un lavado para hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, entre una apendicitis aguda y una EPI. Entonces, con esto sería todo. Pues gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces hasta ahí quedaríamos. Muchas gracias a todos y el miércoles nos vemos. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc.